Hola, bienvenidos a esta charla presentación organizada por Calderón Publishing en el marco de la Feria Nacional de Libros Zacatecas 2020, ahora en la modalidad virtual. En esta ocasión presentamos la novela El secreto de la painita y tengo el gusto de presentar al autor Julio Carreras. Julio Carreras es ingeniero agrónomo y ha desarrollado su carrera profesional dentro del sector agroalimentario, principalmente vinculado a la innovación e internacionalización, ámbito en el que ha participado en diferentes publicaciones de carácter divulgativo. Autor de varios cuentos y relatos cortos, debuta en el mundo de la literatura con El secreto de la painita, de Editorial Sargantana, un vibrante thriller que en tan solo 4 meses alcanzó su tercera edición. Poco tiempo después publica su segunda novela, La nave A122, con Editorial Sargantana, una novela policíaca salpicada de dosis de humor, historia y rock and roll. Padre de familia numerosa, voluntario en varias organizaciones no gubernamentales, maratoniano, alpinista y viajero, no en vano ha recorrido más de 50 países, Julio siempre tiene una historia o anécdota que contar. Gracias a sus vivencias y desbordante imaginación, siempre dejará al lector con la duda de dónde pone el límite entre la realidad y la ficción. Estoy seguro que esta presentación y por lo tanto la novela les encantará. Amigos mexicanos, amigos de Latinoamérica, para mí es un placer tener la oportunidad de estar aquí hablando con todos ustedes, aunque sea a través de las cámaras. Ojalá pudiera ser presencialmente y pudiéramos tener un poco más de cercanía para que me pudieran hacer todas las preguntas que les surjan, pero bueno, la situación es la que manda y bueno, intentaré al menos describir mi novela y ser todo lo cercano que pueda con ustedes. Voy a presentarles la primera novela que escribí, El secreto de la painita. Es una novela que, bueno, como cualquier debut literario, siempre supone un gran reto y una gran ilusión para el autor, y de la que tengo la inmensa fortuna de que esté funcionando también, que la tengan ustedes también a su disposición al otro lado del charco. Bueno, es una novela de intriga, una novela que empieza uno a leer y cada capítulo pues va descubriendo algo, y bueno, siempre guardo una pequeña sorpresa, ¿no? Conforme van avanzando la novela, pues hay pequeñas sorpresas un poco para mantener viva el interés y la intriga del lector, ¿no? La novela sucede en España, pero también hay otros capítulos que suceden en otros países, como por ejemplo en su país, en México, hay un personaje que vive allí, y también en Camboya, pues bueno, pues el motivo de que sea Camboya se va descubriendo en la novela y tiene que ver con el nombre de la misma, de la painita. La novela empieza cuando 3 personas descubren que la muerte de un familiar que había sido por un accidente no ha sido realmente por un accidente. No es que empiezan las 3 personas a la vez que lo descubren al mismo tiempo, pero digamos que son los 3 personajes principales. Entonces cada uno por su cuenta empieza a investigar qué es lo que ha podido pasar, ¿no? Y se dan cuenta que detrás de estas muertes accidentales hay un interés de una gran empresa farmacéutica por un mineral que es la painita, que es muy escaso y que, bueno, que tiene unas propiedades que se están investigando que son muy, muy interesantes. Entonces, pues claro, cada uno de las personas que se ven afectadas pues está en una situación diferente y averigua unas cosas diferentes. El primero es Lucas Benavente, que es un joven informático. Yo creo que el personaje principal de la novela, aunque compite en ello con las otras 2 personas que aparecen también implicadas en este asunto, que son Marc, que es un joven montañero, mientras Lucas es más fuego, es más pasión. Marc es una persona más tranquila, más estudiosa de las consecuencias de las cosas. Y por otro lado está Ana Gabarda, pues bueno, que es una chica que tiene una gran amante de la vida y bueno, que también se ve truncada y se ve afectada por este suceso. Los 3, Marc, Ana y Lucas, van averiguando cosas y esto les lleva a confluir, ¿no? Les lleva a encontrarse en determinado momento y a poder poner juntos todo lo que han averiguado.
Esto sucede más o menos hasta mitad de la novela, y el lector, cuando va juntando esas piezas del puzzle junto a ellos, adivina un poco, cuando llega a la mitad de la novela, adivina qué es lo que ha pasado, por qué se han dado estas muertes y cuál es el potencial de la painita. Y el libro está dividido en dos partes. Dentro de la misma novela, en la primera parte, uno averigua con los personajes qué ha sucedido, y la segunda parte es la venganza. La dulce venganza, que yo no voy a anticipar, no voy a hacer spoilers, si sale bien, si sale mal, qué cosas suceden. Obviamente por el camino también hay muchos otros personajes, y hay muchas situaciones de todo tipo, ¿no? Hay situaciones de intriga, hay situaciones también pues de amor, por qué no decirlo, el amor siempre tiene que estar presente en todos los libros. Hay situaciones también de acción, y situaciones que que a uno le pondrán, se indignará junto a los personajes, y en otras en las que se alegrará junto a los personajes. Es un libro muy entretenido, y desde aquí les animo a leerlo, porque estoy seguro que no les defraudará. Se lee rápido y es muy, muy emocionante. Pues nada, lo dicho, les animo a su lectura. El secreto de la painita, aquí está en versión castellano, que en México la portada es diferente, pero el contenido es el mismo. Encantado. El móvil de Lucas emitió dos pequeños zumbidos, y acto seguido sonaron los primeros acordes de una canción de Urge Overkill, famosa gracias a la banda sonora de Pulp Fiction. Abrió los ojos y se cegó momentáneamente con la luz que inundaba en el salón. El reloj de la televisión marcaba las 10:30 de la mañana. Le dolía el cuello, tenía la camisa arrugada y un sabor pastoso en la boca. Se había vuelto a quedar dormido en el sofá. A medio camino entre el sueño y el cabreo, se incorporó para ver quién era. «Sí, dígame». No hubo respuesta. Tras unos instantes de vacilación, quien fuera que estuviera al otro lado de la línea colgó. Alguien se había equivocado de número. «Bonita manera de empezar el día», murmuró. Se frotó los ojos y, tras desperecerse enérgicamente, cosa que le encantaba hacer, se aproximó al gran ventanal del salón. La vista que tenía desde aquel mirador era capaz de alegrarle el día en sus peores momentos, justo lo que necesitaba para enderezar la mañana. Nunca se cansaba de ella. Disfrutaba descubriendo los pequeños matices que le ofrecían las diferentes épocas del año. El intenso color azul del mar Cantábrico contrastaba con los verdes prados que se precipitaban en los acantilados de piedra grisácea. A la derecha, el pequeño torreón cubierto de hiedra y el puente contiguo aún aguantaban en pie, pese al incesante desgaste que sufrían por la imperturbable fuerza del viento y la humedad del mar. Un pequeño camino de tierra avanzaba a través de los prados, hacia la parte posterior de la casa, confluyendo con un bosque de pinos que se extendía hasta la orilla de la Riatina Menor. Se enamoró de ese lugar cuando era niño, y acompañaba a su padre los domingos por la mañana a pescar en los cercanos acantilados. «Somos afortunados, muy pocos viven tan cerca del paraíso», solía decirle mientras paseaba tiernamente sus curtidos brazos por sus hombros. Ahora todo aquello era suyo. Quizá el dinero no podía comprar la felicidad, pero a él, por lo menos, le ayudaba para gozar todas las mañanas de aquella panorámica. Ojalá su padre viviera y pudiera compartir ese momento, aunque solamente fuera una vez. Tan solo hacía 2 años que vivía allí, y estaba seguro de que había sido una de las mejores decisiones de su vida. Había mandado construir la casa con forma de faro a un reputado arquitecto, y a pesar de que vivía solo y en realidad no necesitaba mucho espacio, siguiendo sus instrucciones había diseñado una casa excesivamente grande. Por dentro, la sensación de amplitud era todavía mayor gracias al abuso de los colores claros y la decoración minimalista. A menudo sus amigos le decían entre bromas que parecía que no se había acabado de mudar aún, y que si hacía falta podían regalarle algún mueble. La imponente mansión de cemento blanco y cristal contrastaba visiblemente con las casas tradicionales del pueblo, y, como era de esperar, su construcción había suscitado cierta polémica. El hijo del tendero había vuelto al pueblo para demostrarles lo rico que era. A Lucas no le importaba escuchar aquellos comentarios a sus espaldas, que siempre sonaban desde la misma dirección. En parte tenían razón, y en cierto modo le regocijaba incomodar a las 3 o 4 familias que siempre le habían mirado por encima del hombro. Tras un par de minutos, alejó los pensamientos de su padre y se concentró en lo que tenía que hacer aquella mañana.
Conectó el portátil que había encima de la mesita cristalada del salón y se dirigió a la cocina para prepararse un café. Lo necesitaba con urgencia. Lucas Benavente era un genio oculto dentro de una personalidad inquieta. Gracias a eso, con tan solo 28 años, ya tenía más dinero del que cualquiera de sus amigos se hubiera podido imaginar. Le había ido bien, desde luego, pero nadie le había regalado nada. Él mismo se había labrado su porvenir. Siempre fue una persona avispada, y ya durante sus estudios en la Facultad de Informática se dio cuenta de la oportunidad que representaba el emergente negocio del juego en Internet. Su padre se había esforzado al máximo por facilitarle una vida diferente a la suya. Él lo sabía y no quería defraudarle. Por eso, en cuanto pudo, no dudó un instante en invertir hasta el último euro de lo que había heredado en un casino online que había fundado pocos meses atrás, BWinner. El portal, que se había desarrollado a base de robar horas de sueño, se situó pronto entre los referentes nacionales de las apuestas. Pero Lucas también tenía un hobby oculto, algo que en ocasiones competía en horas de dedicación con su trabajo. Era un apasionado de la seguridad informática. A pesar de ser una actividad mucho menos lucrativa para él, tratar de ver hasta dónde podía llegar con sus habilidades le divertía más que cualquier otra cosa. Comenzó a filtrear en este mundillo cuando solo era un adolescente, pero fue cuando empezó la carrera de informática en la Universidad Complutense de Madrid cuando se convirtió en un auténtico genio. Todo sucedió gracias a Jude Gamboa, la mejor profesora que había tenido jamás. El primer día de clase, Jude propuso a todos los alumnos un reto: colarse en su ordenador personal. Allí guardaba sus expedientes, y el que lo consiguiera podría ponerse la nota que quisiera, algo que nadie había logrado hasta ese momento. Tenían hasta final de año. El desafío de inmediato provocó una situación de excitación generalizada, y aquel día en la facultad no se hablaba de otra cosa que no fuera eso. ¿Lo conseguiría alguien? A la mañana siguiente, cuando llegó a clase, Jude parecía inquieta. Tras dejar el maletín en la mesa, preguntó en voz alta: ¿Quién es Lucas Benavente? Yo, respondió un joven delgado desde la última fila. ¿Puedo hacerle una pregunta? Claro, usted es la profesora. ¿Por qué no se ha puesto matrícula de honor? Mejor dicho, ¿por qué no se ha puesto nota? Un murmullo recorrió el aula. Necesito una motivación para venir a clase, y creo que usted tiene cosas que enseñarme. Aquel descarado alumno lo había conseguido en un solo día. Se dio cuenta enseguida de su talento y le animó a crecer en esta complicada especialidad. Apostó por él, le dedicó tiempo y no se equivocó. En los pocos años Lucas adquirió una gran reputación de círculos selectos como los mejores expertos en burlar o reforzar, según la demanda de sus clientes, la seguridad de sistemas informáticos. No le gustaba la palabra hacker ni pirata informático, ya que siempre defendía que actuaba dentro de la legalidad. Aunque esas denominaciones se identificaban generalmente con jóvenes poco sociables, raros, noctámbulos, atraídos por actividades delictivas y poco preocupados por su aspecto físico, aún así era consciente que tenía algunas cosas en común con ellos. Vivía más de noche que de día y saltaba más veces de lo que debía al otro lado de la ley. Con el café en la mano, se sentó en el insípido sofá de piel blanca frente a la mesita de cristal y comenzó a repasar el portátil cómo habían ido las cosas esa noche. La crisis parecía no afectar al juego y tras revisar los ingresos se alegró de comprobar que su negocio iba como la seda. Una vez concluido la parte lucrativa, se metió como siempre en la sala VIP de BWinner, Póker Online. Le gustaba ver el negocio por dentro y además, como era buen jugador, disfrutaba de la sensación de hacer cambiar el dinero de manos agrupando picas, tréboles, corazones y diamantes. Los últimos dos eran sus palos favoritos y casualmente coincidían con sus gustos fuera del negocio. No es que fuera un rompecorazones, pero desde luego las relaciones duraderas no eran lo suyo. Sin ser especialmente apuesto, era atractivo y tenía cierto halo de misterio a su alrededor, lo cual resultaba bastante sexy a las mujeres. Llevaba siempre el pelo corto, con una especie de barba finita que disimulaba su pronunciado mentón, y sus principales armas para conquistar a las chicas, además de su capacidad para halagarlas, y por qué no decirlo, su dinero, era su dentadura perfecta y unos llamativos ojos azul claro. Se registró con su alias habitual, Dark Hat, y entró en el sistema. A esas horas de la mañana había más gente apostando en BWinner de lo que uno podía esperarse. Percibía el olor de la desesperación por el dinero fácil. Mientras inspeccionaba vagamente las partidas de la sala VIP, antes de decidir en cuál de ellas ponerse a jugar, vio un nombre que le dejó petrificado: Gabriel Laumann, el hombre que provocó la muerte de su padre. Cuando leyó ese nombre, un escalofrío le recorrió el cuerpo, y una mezcla de sentimientos de sorpresa y odio afloraron súbitamente en él.
Durante unos segundos se quedó paralizado, mirando fijamente la pantalla del ordenador, y notó cómo el pulso se le aceleraba. Aquello no era posible. Sintió náuseas. Instintivamente se levantó del sofá, abrió la ventana más cercana y respiró hondo. Tenía que tranquilizarse y pensar con claridad. Una vez calmado, volvió a sentarse y se concentró en aquel misterioso jugador, que para más Inri iba ganando una considerable suma de dinero. Sabía a ciencia cierta que Gabriel Laughan había muerto el mismo día que su padre, así que solo podía tratarse de un farsante. No parecía una casualidad que alguien con ese nombre hubiera entrado en la sala VIP, en la que solo se podía jugar los grandes jugadores y en la que él jugaba con cierta regularidad. Estaba tratando de provocarle, y desde luego lo estaba consiguiendo. Si quería guerra, la iba a tener. Entró en la misma partida que él y comenzó a jugar. A lo largo de la siguiente hora, las apuestas fueron subiendo al ritmo de las cartas, y poco a poco el resto de jugadores fueron abandonando la mesa. Cuando por fin estuvieron ellos dos solos, activó un protocolo interno para que nadie más pudiera unirse a la partida. Era el momento de la verdad. Se frotó las manos y le puso un mensaje a su adversario. ¿Quién eres? Muchas gracias, Julio, por esta lectura. Ahora vamos a pasar a las preguntas. ¿Qué te inspiró a escribir este libro? Bueno, ¿qué me inspiró a escribir esta novela? La verdad es que es complicado, ¿no? Porque responder a esta pregunta. La primera novela que escribe una persona no solamente es una historia que tiene en la cabeza, es también las ganas o la necesidad de hacer algo diferente, la necesidad de escribir un libro. En mi caso, yo siempre he escrito, tanto en mi trabajo como a nivel personal, también había escrito algunos cuentos, había escrito, bueno, pues siempre pues desde pequeño ya un diario, me gustaba siempre escribir cartas, mis pensamientos, y bueno, llegó un momento en el que decidí dar el gran salto, ¿no? Pues seré capaz de escribir una novela, y tenía muchas ideas en mi cabeza y las sigo teniendo. Llevo 4 libros ya escritos y tengo una lista de ideas para escribir libros que no se acaba nunca. Quizá esta fue la idea, la primera que tuve, pues la idea que más me motivaba, ¿no? Escribir una historia de intriga y una historia inspirada en mi libro favorito, que es El Conde de Montecristo. Conde de Montecristo es una novela clásica, un libro clásico de Alejandro Dumas, en el que básicamente hay un personaje que sufre una serie de injusticias y la mitad del libro vive uno las injusticias con él y vive con él la necesidad de una venganza, ¿no? Y bueno, esto es lo que me inspiró en el mismo modelo. Durante la primera parte del libro uno vive las injusticias que se cometen solamente por un interés económico, y en la segunda parte pues uno vive la dulce venganza. ¿Qué tipo de público está dirigido el libro? Es un libro de intriga. Como libro de intriga lo puede leer cualquier persona. En general va dirigido al público adulto. Va dirigido al público adulto pues porque tiene una trama enrevesada, y bueno, yo creo que es el tipo de público que más lo puede disfrutar. Luego también tiene alguna escena picante y tampoco puedo recomendarlo para los más jóvenes, pero bueno, cualquier tipo de público, desde 16 en adelante, yo creo que lo puede disfrutar. Cualquier persona que le guste la novela de intriga, de acción y que le guste meterse y leer de una manera intensa. ¿Cuáles fueron los retos que enfrentaste al escribir este libro? Los retos a los que me enfrenté al escribir esta novela, pues bueno, yo creo que son los retos que cualquier persona que escribe una novela de intriga o de misterio se enfrenta, que es, tienes que mantener la atención del lector, tienes que mantener el interés del lector y ir revelando la información, pero jugar con él, ¿no? Que el lector piense de una manera, pero que le pueda sorprender en el siguiente capítulo, o sea, buscar giros, ¿no? Y eso yo creo que los giros de la novela y el medir la información que va a liberar, que tengo que ir liberando para que el lector esté interesado en la historia pero no conozca toda la historia y poder sorprenderle capítulo a capítulo, yo creo que ese ha sido el reto principal. Yo de profesión soy ingeniero y hay mucha gente que me dice: ¿cómo acaba un ingeniero escribiendo una novela? Bueno, soy ingeniero, pero me gusta mucho la literatura, y yo creo que al final sin esa capacidad ingenieril de poder
estructurarlo todo y conectar unas partes de otras, sería muy difícil que hubiera escrito esta novela, porque es una novela en la que se sostiene todo como un castillo de naipes. Hasta cuando uno acaba la novela, acaba de darse cuenta de dónde están las piezas que encajan todo, no deja hilo suelto. Entonces, pues bueno, eso ha sido lo más complicado. Y luego, aparte por supuesto que esta es mi primera novela, entonces cuando uno escribe su primera novela, pues todos son dudas. Lo haré bien, estoy equivocándome, ¿qué estoy haciendo? Estoy dedicando un montón de horas a algo que no sabes hacia dónde va a ir. Y bueno, esas dudas pues siempre son especialmente importantes en la primera novela. En el resto, pues bueno, uno ya sabe lo que hay. ¿Realizaste alguna investigación especial de teoría del caos, efecto mariposa o mineralogía para fundamentar el libro? Todos los libros necesitan de una tarea de investigación. Los hay que necesitan más y los hay que necesitan menos. Esta no es una novela, por ejemplo, de una novela histórica, donde uno tiene que ambientarse en una época y hacer una labor de investigación muy exhaustiva sobre un determinado periodo de tiempo. En este caso, sí, obviamente, claro que he tenido que hacer investigación y averiguar cosas, pues bueno, en diferentes aspectos, en muchos aspectos. No ha sido en uno concreto, sino en todo lo que argumentaba pues el libro. Por ejemplo, yo de farmacia no sé, y entonces al final estoy hablando de una empresa farmacéutica, pues tengo que saber pues cómo funcionan, cómo es el negocio, o la painita, por ejemplo, que es el material principal del libro. Aquí os puedo contar una anécdota. Yo quería que en la novela tenía que haber un mineral que despertara, digamos, la necesidad de las farmacéuticas por tener ese mineral, que es un poco lo que lleva toda la trama detrás. No estoy haciendo mucho spoiler porque eso aparece enseguida, ¿no? Pero la painita al final es un mineral que es muy escaso y que yo no lo conocía antes de escribir el libro, pero yo empecé a buscar qué minerales son muy poco comunes en el mundo y tienen mucho valor. Entonces vi de la painita, que además se producía en una zona del mundo que conozco bien, y dije, bueno, pues es ideal para mí. ¿Qué recomendaciones le darías al lector de tu obra? ¿Qué le recomendaría al lector de mi obra? Bueno, que disfrute y que se deje llevar. Yo creo que cualquier libro, lo más importante es que se deje llevar, que tenga claro que es un libro de ficción, que es una cosa que podría haber pasado, pero es un libro de ficción, y bueno, sí que hay una cosa que es importante, que es que la trama es una trama intrincada, y entonces, pues bueno, yo creo que es un libro que vale la pena leérselo cuando uno tenga tiempo para disfrutar de la lectura. Hay diferentes personas que leen de manera diferente. Hay gente que lee 3 páginas hoy y no vuelve a leer hasta dentro de meses, no vuelve a coger el libro. Pues bueno, yo creo que el tipo de libro va orientado a un lector que le guste meterse en una novela y devorarla, ¿no? Y estar con ella hasta que acabe. Entonces, pues para esos devoradores de libros, yo creo que El secreto de la painita les encantará. ¿Por qué leer tu libro? Para disfrutar de una aventura, para conocer unos personajes, meterse en su piel, y yo creo que es un libro hecho para pasarlo bien y disfrutar. Desde su publicación, ¿cuál ha sido la respuesta de los lectores? ¿Qué comentarios te hacen? Bueno, para mí, como esta fue mi primera novela, por supuesto, siempre lo que me iba todas las noches a dormir pensando es cómo la recibirán los lectores, ¿no? Y bueno, fue la gran incógnita, porque las primeras personas que la leyeron, obviamente, fueron amigos, familiares, y bueno, sus palabras eran siempre halagos. Oye, qué bien, no te veía capaz, me has sorprendido, ¿cómo puedes haber escrito tú este libro tan chulo? Pues cosas así, que realmente para mí eran muy halagadoras, pero venían de gente cercana. Entonces, pues bueno, siempre tienes la duda de si eso lo hacen o te lo dicen para darte ánimo solo. Pero bueno, cuando ya cayó en manos de la editorial y enseguida me dijeron que les había gustado mucho y que querían trabajar conmigo, que querían publicarla, pues ya las cosas fueron diferentes, ¿no? Luego, cuando llegaron las críticas ya de gente que no conocía, que me escribía por correo, me escribía en el Facebook o ponía
recomendaciones en sitios web de mi novela, pues bueno, eso ya fue una alegría, ¿no? Porque esa gente ya no tenía por qué hacerlo y sin embargo, pues bueno, me decía que les había gustado mucho la novela y para mí eso fue una inmensa alegría, ¿no? Porque eso sí que fue la consecución del éxito que buscaba. El éxito personal fue escribir la novela, que eso siempre estará ahí, pero que a la gente le gustara, para mí eso fue, digamos, casi tan importante, un hito tan importante como el propio hecho de escribirla. Y bueno, también una crítica sí que me ha dicho mucha gente es que bueno, pues eso, que es una novela que engancha y que empiezas a leer y que enseguida quieres saber lo que va a pasar en el siguiente capítulo. Y eso es un poco lo que yo pretendía, con lo cual estoy muy contento de que ha sido así. ¿Qué reacciones que no esperabas has tenido de los lectores y de ellas qué es lo que más te ha llamado la atención? Como he dicho antes, las reacciones han sido muy positivas y yo estoy muy contento. De hecho, que la novela esté en México es derivado de eso, ¿no? De que ha funcionado bien. Si hay una cosa que me ha llamado mucho la atención es que hay mucha gente que me ha dicho que es para una película. Me ha dicho, esta novela es para una película, es que es como un guión de película. Y la verdad es que al principio, pues bueno, obviamente te daba alegría, ¿no? Oír esas cosas. Pero luego lo pensé y dije, bueno, también tiene sentido, porque cuando uno escribe una novela, pues muchas veces influye la manera de pensar. Y yo, la novela de pensar mía, pues y de estructurar la novela en escenas, el tipo de acción, el tipo de personajes, el tipo de trama, pues sí que, si lo pienso fríamente, sí que se asemeja un poco a cómo se viene desarrollando una película. Quizá, pues bueno, sea también una de las cosas que tenía inconscientemente en la cabeza, ¿no? Esa manera de visualizar el libro. Entonces, pues bueno, es una cosa que me ha llamado la atención, que me da alegría y bueno, desde aquí obviamente animo a cualquier persona que esté interesado en ello, pues a utilizarla con ese fin. ¿Cómo te sientes que El secreto de la painita haya cruzado el océano y esté al alcance del público mexicano y latinoamericano? Para mí, el hecho de que El secreto de la painita haya cruzado el charco, haya cruzado el océano y esté ahora en México y en Latinoamérica es una enorme alegría. Yo me siento muy unido a Centroamérica. De hecho, he vivido en Centroamérica, estuve viviendo en Honduras y he tenido la oportunidad, la gran suerte de poder viajar por muchos países centroamericanos, incluso en México he estado un par de veces, en un par de ocasiones, y la verdad es que son unos países que noto como casi hermanos, ¿no? a España, y creo que nos unen muchos lazos y encima, pues bueno, tengo también, aparte de esa experiencia, tengo amigos de allí, tengo amigos mexicanos también y es una gente que la veo muy cercana. Entonces, pues bueno, el poder llegar a un público que siente que es un público querido, pues te da mucha alegría, ¿no? Obviamente me daría alegría que estuviera también vendiéndose no sé, en Canadá, pues seguro que me daría alegría, cómo no, pero no es la misma cercanía. Entonces, pues bueno, encima cuando tu primera obra, tu primera novela que escribiste unos meses atrás y que todo eran dudas de qué iba a suceder, bueno, unos meses, no, unos años, llega a México, pues bueno, llega a lectores del otro lado del mundo, pues es una alegría inmensa, inmensa. Por último, ¿un mensaje a los lectores de Zacatecas y de México? Y un último mensaje a los lectores de Zacatecas y de México, pues hay muchos libros en el mercado, muchas veces es complicado cuál escoger. Yo les animo a leer El secreto de la painita, creo que lo van a disfrutar. Creo también que puede ayudarles pues, para conocer también un poco la manera de pensar, la cultura de los españoles. Y bueno, sé que aquellos lectores que lo cojan, no se puede decir a veces, que lo lean, pues van a disfrutarlo, se lo van a pasar bien y bueno, desde aquí les agradezco que se atrevan a apostar por los autores que somos más desconocidos. Un saludo y un beso
muy grande para todos mis lectores mexicanos. Muchas gracias, Julio, por tus respuestas, por tu tiempo y por esta magnífica presentación. Queridos amigos, recuerden que El secreto de la painita está a la venta en calderonpublishing.com y en nuestro stand virtual. Gracias y disfruten la lectura.